Pues buenos días a todos y a todas y bueno, pues hoy es nuestro segundo día de semana especial, esperamos que os guste. Hoy nos acompañan Alejandro y Paloma, son voluntarios de Voluntarios por Madrid, del Ayuntamiento, y ellos pertenecen a un grupo que vosotros conocéis muy bien, que se llama Te Contamos la Ciudad. Y bueno, pues hoy nos van a descubrir vía online, así que espero que os hayáis puesto las zapatillas cómodas, que nos vamos a dar un buen paseo y nos van a descubrir los secretos de Madrid. Así que cuando queráis, chicos. Buenos días, de parte de mi compañera Paloma y en el mío propio, Alejandro, y como muy bien ha dicho Begoña, vamos a hacer un paseo virtual, ya que no lo podemos hacer presencial, por el viejo Madrid, contando leyendas, historias, anécdotas, un paseo que esperamos que os agrade y que, bueno, en alguna ocasión ya hemos realizado, digamos, pateando la zona, una zona en que, como veis aquí en el plano, va de esta Plaza Mayor donde se inicia hasta la Plaza de San Javier y el Jardín de las Monjas, que es un lugar recolecto y que, bueno, creo que os va a interesar. Pasaremos por la Cava de San Miguel, por el Arco de Cuchilleros, por Puerta Cerrada, las calles de la Pasa y el Pasadizo del Panecillo, las plazas del Conde de Barajas y del Conde de Miranda, la calle del Codo, la Plaza de la Villa, la Plaza del Cordón, y recorreremos ese viejo Madrid hasta terminar, como digo, en el recolecto Jardín de las Monjas Bernardas. Los orígenes de la Plaza Mayor hay que contarlo que desde el siglo XIII y el siglo XIV se llamaba Plaza del Arrabal. A mano izquierda podéis ver el antiguo plano de Madrid con lo que es la muralla árabe, que es la pegadita a lo que es hoy el antiguo Alcázar, hoy Palacio Real, y luego la plaza, y luego el castellano, la muralla cristiana, y lo que veis en el centro arriba, a la derecha, perdón, arriba en azul, eso era la laguna de los Lujanes, o laguna del Arrabal, que es lo que hoy conocemos como Plaza Mayor. En la derecha veis cómo era originalmente esta plaza, que era totalmente irregular. A la izquierda veis que tiene una cosa en curva, eso es la antigua muralla, que es hoy la Cava de San Miguel, que se conserva, digamos, al que se le han añadido casas, tanto en la calle en la Cava de San Miguel como en la propia Plaza Mayor. Pero es para que os hagáis una idea de cómo era. Era una laguna, que en el siglo XV Juan II manda desecar para convertirlo en una plaza, digamos, ya un poco visitable y accesible al público. Enrique IV, su hijo, y hermanastro de Isabel la Católica, da permiso para el primer mercado. Como estaba a extramuros, porque la muralla estaba en la puerta de Guadalajara, terminaba en la puerta de Guadalajara, donde está hoy más o menos la plaza de San Miguel y el mercado de San Miguel al lado de la calle Mayor. Como estaba extramuros, no se pagaban impuestos y por lo tanto se vendían productos más baratos, y seguramente de peor calidad. Pero bueno, había mucha gente que salía a esta plaza del Arrabal a comprar en lugar de comprar en el mercado de San Salvador, que estaba en la calle Mayor a la altura de lo que es la plaza de la Villa. En 1561 Felipe II ordena, cuando trae la capital a Madrid, ordena a Juan Herrera el nuevo diseño de la plaza. Ese nuevo diseño, ya la plaza es de planta rectangular, 121 por 90 metros, como la veis aquí, y es el propio Felipe II el que encarga a Juan de Herrera que construya primero la Casa de la Panadería al norte y la Casa de la Carnicería al sur, así llamadas porque ahí es donde se distribuía el pan y la carne del Madrid de la época. Como veis, se convierte entonces en el centro comercial y de relaciones de todos los madrileños, unos madrileños que pasó Madrid de tener 25.000 habitantes más o menos a 100.000 a finales de siglo, con lo cual el crecimiento se multiplicó por 4 y hubo que hacer grandes reformas en la nueva capital, como digo, traída por Felipe II en 1561. Nuestra amiga Paloma
nos va a seguir contando cómo es la Plaza Mayor hoy en día. Vale, pues fijaros que la Plaza Mayor de hoy en día pues deja de ser lo que vamos a ir contando, el lugar de autos de fe, el lugar religioso, para convertirse en una parte muy importante que es el encuentro, un punto de encuentro tanto de madrileños como de personas que vienen de fuera de Madrid. Pero sigue manteniendo a lo largo de la historia y en la actualidad esa faceta cultural, social, ¿vale? Todos vamos a recordar conciertos, las exposiciones que se hacen en la Plaza Mayor en Navidad, la venta de sellos y de monedas, los festivales de conciertos tanto de música como de teatro, o como ha habido hace un par de años la Eurocopa en Madrid. Todo ese tipo de cosas se siguen haciendo en la Plaza Mayor. Si os fijáis actualmente, pues la estructura que tenemos de la Plaza Mayor, si ya la habéis visitado, pues es igualita desde 1790. ¿Vale? Luego veremos, contaremos por qué. Pero ha ido cambiando. Esto es a finales del siglo XIX. Fijaros la diferencia. Era una plaza, se llevaba de moda las plazas ajardinadas. Y hay que decir que tuvo 4 o 5 o 6 nombres distintos. Primero del todo era el Arrabal, luego Plaza Mayor, luego Plaza de la Constitución, luego Plaza Real, Plaza de la República, Plaza de la República Nacional, Plaza Mayor. Bueno, vamos. Y luego, entre medias, Plaza de Carlos Sotelo. O sea, que podéis imaginaros tantos nombres como formas tenía la plaza. Bueno, una cosa muy curiosa, tenemos aquí la estatua de Felipe III, que luego el compañero Alejandro contará una historia que está relacionada con esta estatua y con la Plaza Mayor. Pero fijaros que hay palmeras, hay arbolitos, hay fuentes, hay un paseo, banquitos, pues todo eso era porque estaba de moda en el siglo XIX las plazas ajardinadas. Y este es más o menos la Plaza Mayor hoy en día. Aquí veis la Casa de la Panadería, que tiene unos frescos. La Casa de la Panadería siempre ha estado pintada con frescos. Lo que pasa que con el tiempo y como está al norte y le da el sol del sur, se deterioran con cierta facilidad. Los primeros fueron de Claudio Cuello, de los cuales desgraciadamente no queda nada más que lo del interior de la primera planta, que es ese balcón con las banderas donde se ponían los reyes cuando venían a los espectáculos, tanto corridas de toros como de otro tipo, autos de fe o cualquier actividad. Celebraciones militares, paradas militares. El Corpus Christi, que luego lo veremos, en fin, ese era el asiento de la monarquía. Y en los balcones de enfrente era donde se ponían la nobleza y el ayuntamiento. Por cierto, que era un protocolo complicadísimo, porque había 340 personas de la corte que tenían que tener cada uno su ubicación exacta. ¿Y sabéis quién lo organizaba todo eso? Un señor que os va a sonar. Velázquez, sí, el pintor. Amén de pintor, él era aposentador real y por lo tanto uno de sus muchos cargos, por los cuales cobraba más que como pintor, todo hay que decirlo, uno de sus muchos cargos era organizar todos estos festejos. Y él tenía que asignar las 340 ventanas o balcones porque el protocolo borgoñón traído por Felipe el Hermoso era muy complicado y el conde de no sé quién va detrás del conde de no sé cuántos y los marqueses van por detrás, etcétera. Bueno, complicadísimo. Bueno, pues era una de sus funciones y además hay una anécdota divertidísima, la de la Calderona. La Calderona y Felipe IV. Felipe IV, sabéis que era un hombre muy mujeriego, se casó 2 veces, pero tuvo 40 hijos, de ellos 11 o 12 nada más que legales, es decir, con sus 2 mujeres, el resto eran extraconyugales, bastardos que se diría en la época y se sigue diciendo, y una de ellas, una de sus amantes era la Calderona, una actriz guapísima y con la que tuvo un hijo, Juan José de Austria, que fue el único que reconoció. Bueno, pues la Calderona tenía un balcón
en la calle, Botoneras. por la calle Botoneras se entraba a la calle, El arco del cofre. al arco de Cofreros. La reina, cuando se entera, se enfada, manda a las botoneras que desapareciera el gremio, y bueno, luego se arrepiente, ya no tienen la culpa, y ya han sido las que le han dicho que sí, que evidentemente por ahí había una entrada para el balcón de la Calderona, y en su honor la calle Botonera recibe ese nombre, porque es una de las calles cercanas a la puerta, a la Plaza Mayor, que tiene nombre de oficios, como está la calle Latoneros, como está la Cuchilleros, y otras cuantas que todos hemos visto o conocido cuando paseamos por el viejo Madrid. La Casa de la Panadería fue museo, ahora es ahora es la sede de la Junta. Hay matrimonios civiles que se hacen aquí, y en los bajos está la oficina de turismo del ayuntamiento. Por su parte, la Casa de la Carnicería ha sido también segunda casa de la villa, tercera, perdón, la segunda era la Casa de la Panadería, fue, digamos, Casa de Socorro, Casa de Socorro, ahí es donde atienden a Valle Inclán cuando tiene el incidente por el que perderá la mano. Parece ser que el médico que le atendió dio más importancia a una heridita que tenía en la cabeza, a la del gemelo en la muñeca, se le infectó y al final le tuvieron que amputar el brazo. Por la parte anteropóstera, que diría un amigo mío, estaba el antiguo cuartel de bomberos. Todo eso ha desaparecido y se ha convertido en un hotel de 5 estrellas, propiedad portuguesa, y un famoso futbolista es accionista de la empresa. Bueno, pues eso es una de las muchas anécdotas que podemos contar de esta Plaza Mayor, que como veis ha valido para todo. En el interior pues se celebran, como ha dicho mi compañera, bueno, pues lo típico de los belenes en Navidad, todos los domingos una feria de sellos desde los años 20, si no mal creo recordar, y luego hay mucho comercio antiguo de sombreros, de tiendas ahora reconvertidas en souvenirs. Ahí también estaba el Gato Negro, que ahora también era de lana y ahora también tiene souvenir, y sobre todo de filatelia, sellos, numismática. Luego los domingos se venden chapas, se cambian cromos y, en fin, una actividad bastante floreciente durante toda la semana. En la Casa de la Panadería tiene una decoración de motivos mitológicos, como decía, ahora son de Carlos Franco, con escenas de Cibeles, Baco, Cupido, el río Manzanares, hay un chulapo, bueno, en fin, una cosa, digamos, que quiere recordar a los primeros frescos de Claudio Cuello. Y lo que hay en los dos chapiteles son dos relojes, antiguamente uno de sol y el otro normal. Y el reloj de sol hoy es en día, como me estaba recordando antes Paloma, hoy es un barómetro. Desde 1861 es un barómetro. Y los dos funcionan perfectamente. No dan la hora como el reloj de la... Parece ser que a veces no funcionan tan bien y que están meramente de adorno. No es como el reloj de la Puerta del Sol, que ese no ha fallado nunca desde que Losada nos lo regaló. Gracias por la aclaración. Bien, como digo, la Casa de la Carnicería era de carnes, el edificio, hemeroteca, Casa de Socorro. Vamos ahora al caballo. El caballo de Felipe III estuvo originalmente en la Casa de Vacas, perdón, en la Casa de los Vargas, en la Casa de Campo. Es otro recorrido este de Madrid-Río que hacemos también voluntarios. Fue construida por Juan de Bolonia y Pietro Tacca. Pietro Tacca era su ayudante, y luego hará la estatua ecuestre de Felipe IV, que a todos nos ha gustado tanto, en la Plaza de Oriente, que también lo visitamos en otros recorridos cuando visitamos la Plaza de Oriente, en el 2 de Mayo, el Madrid Isabelino, es decir, una serie de itinerarios que se van solapando, y por lo tanto es un momento adecuado para recordaros que tenemos otros muchos itinerarios que gustosamente podemos hacer en el momento que vosotros lo queráis. Las 4 farolas son antiguas, aunque la decoración de la base es más moderna, porque figuran los incendios, los autos de fe, las corridas de toros, e inclusive hay un pequeño retrato del querido alcalde Tierno Galván, porque fue en esa época, en los años 80. Es la última reforma. En la última reforma, digamos, que se ha hecho en la Plaza Mayor.
Los incendios nos va a contar Ah, sí, Paloma. uy, pobre Plaza Mayor, pobrecita mía. Todas las construcciones antiguas de Madrid estaban hechas de madera. Madera, adobe, piedra, ¿vale? Pero piedra era poca porque, claro, había poco dinero y las casas, sobre todo las casas pobres. La primera construcción que se hace de la Plaza Mayor era toda de madera. Los soportales, Era una corrala. era una corrala en realidad. Era casas que se iban colocando alrededor de la plaza. No era una estructura, un edificio único, una estructura única como está ahora. Entonces eran casas que se iban añadiendo y además iban construyendo cada una de su padre y de su madre. Y en 1631, reinando Felipe IV, se produce el primero de los incendios en la casa de la carnicería. Dicen las malas lenguas que por una fragua, ¿vale? Por tratar, bueno, ese incendio devasta una gran parte de las construcciones, dejando solamente un poco la casa de la carnicería porque tenía algo de piedra y una parte también importante de la casa de la panadería por lo mismo, o sea que solo se mantuvieron aquellos edificios que tenían algo de piedra. Igual nos pasa en 1672. Está reinando Carlos II, el último de los Austrias, y en la casa de la panadería, por los hornos del pan, y bueno, y el calor que se utiliza porque se hacía pan para venderlo a un precio barato, para venderlo a la gente, en la casa de panadería se produce otro incendio. Este además trae consigo que tiene bastantes heridos y muertos, ¿vale? En los anteriores no tanto. Y el más gordo, el que termina destruyéndolo todo prácticamente, es en 1790, reinando Carlos III, ¿vale? En la casa de paños ya desaparecida, teníamos dicen bueno, que fue los propios telares los que ardieron y se llevaron consigo toda la Plaza Mayor, prácticamente. Menos lo poquito que quedaba, que era de piedra, lo demás ardió hasta los cimientos. Aquí, en 1790, es posteriormente, ahora lo contará Alejandro, cuando se diseña la Plaza Mayor muy parecida a como la tenemos en esta época. Para que os hagáis una idea, sería esta imagen Efectivamente. que hemos visto anteriormente. Aquí tenéis a la mano izquierda la casa de la panadería, Claro. en el otro lado la de la tal. Y el portal de paños es el del fondo. Es el del fondo. Porque aquí estaba todo estructurado el mercado. Se Claro. llamaban, bueno, se llamaban portal de paños, el del fondo, portal de carnicería y portal de panadería por los edificios más importantes, y en el lugar donde está hecha la foto, es decir, donde nos encontramos nosotros, era la Puerta de la Sal, estaba la Puerta de las Viñas, la calle de San Jacinto, y eran todo lo que se vendía ahí, eran, digamos, hilos, bueno, las telas iban al otro lado, pero en fin, zapatos, también estaba lo de zapato, tanto de nuevo como de viejo, es decir, las botas, chapines, sandalias, todos los zapatos, y tanto eran de nuevo, es decir, zapaterías de nuevo, como de viejo, es decir, lo que tenemos, lo que conocemos, remendones. los zapateros remendones, ¿no? Luego darán pie a que todo ese mercado luego se vaya, digamos, institucionalizando, porque al principio eran simples cajones que ponía la gente, cada uno tal. Una especie de rastro como tenemos hoy en día, pero digamos ya más modernizado. En la Plaza Mayor no solo se celebraban corridas, no solo se celebraban autos de fe, no solo se celebraban paradas militares, sino también la celebración del Corpus. La celebración del Corpus, muy importante durante el siglo XVII, sabéis que 3 días hay en el año que relucen más que el sol, Corpus Christi, Jueves Santo y el Día de la Ascensión. Bueno, todas esas fiestas se han ido trasladando, el Corpus solo, que yo recuerde ahora solo se celebra en Toledo y un poco más, en Madrid se ha trasladado al domingo anterior o siguiente, y hay veces que te encuentras con una pequeña procesión por el centro de Madrid, pero bueno,
ya no tiene la categoría que tenía entonces. Y en esas celebraciones, que eran paradas cívico-religiosas, igual que la del 2 de mayo en Madrid es cívico-militar, pues estas eran cívico-religiosas. ¿Por qué digo lo de cívico? Porque en ellas también salía este monstruo llamado la tarasca. Vomitaba fuego por la boca y encima iba una señora elegantemente vestida que imitaba a la prostituta de Babilonia. Bueno, era curioso porque cómo vestía esa señora ese año, o el trocado de peinado que era como la pasarela Cibeles. Según Que se todas vestía, la moda se ponía. se ponían de moda el tipo de tocado, el tipo de vestido, más escotado, menos escotado, más largo o menos largo. Bueno, pues era una fiesta tan mezcla de religiosa y pagana que eran la tarasca y la tarasquilla. En el Museo de Artes Populares del Rastro, concretamente en la calle Carlos Arniches, tenéis una representación de la tarasca, de los gigantes y cabezudos que ya desfilaban con ella, y bueno, pues como vomitaba fuego por la boca y había a su alrededor una serie de diablillos que iban molestando, luego también estaban los gigantones, los gigantillos, los moros y cristianos, y la procesión de todas las cofradías, que en aquella época había multitud, porque todo el mundo tenía que ser de una cofradía, pues algo así como los gremios, cada uno tenía su... En vez de tener sindicatos, tenían cofradías, como la que tenían los artistas durante el siglo de oro. Otra de las visitas que hacemos nosotros, que es la del Madrid del barrio de las Letras. Bueno, se aplicaba justicia. A ver si me acuerdo, porque esto es muy complicado. En la casa de la carnicería, como su nombre indica, se ahorcaba. Se ahorcaba. Bien, en la casa, bueno, vamos a ver, había tres tipos de juicio. El que era condenado a muerte, villano, es decir, que no era noble, se le ahorcaba. ¿Dónde? En la casa de la carnicería. A los nobles se les degollaba en la casa de la panadería. El resto de delitos, cortarte la mano, la oreja, lo que fuera, los ladrones, etcétera, allí enfrente, en el portal de Paños. Y era curioso porque los lunes se celebraban las corridas de toros, martes y jueves el mercado. Y hay un dicho de no todos los martes hay oreja. Y no se refiere a las corridas de toros, que eran los lunes, sino a las orejas que cortaban a ciertos delincuentes, y se hacía los martes en la plaza, porque los martes era el día de mercado, que era el día, cuando se ajusticiaba, era el día que más gente lo iba a ver para escarmiento de todos. Y entonces el dicho venía de ahí, de no todos los martes hay oreja, es decir, oreja de delincuente y no de miura, y no de toro. Bueno, como veis, el garrote en la casa de Paños, que luego el garrote es una cosa más novedosa, el garrote ya es posterior al ahorcamiento y por eso viene a tal. Como digo, la horca en casa de la carnicería y tal, y el hacha para no. Hay un dicho de más noble, más... Es más valor que don Rodrigo en la horca, ¿no? Bueno, pues don Rodrigo no murió en la horca. Al ser noble le cortaron la cabeza le degollaron. Y cuenta la historia que para no tener frío y que la gente no pensara que temblaba, se hizo poner dentro de la ropa pues una especie de coleto, que era como una especie, bueno, era una prenda que llevaban los militares debajo de la armadura para el frío y también para evitar el roce con el metal. Bueno, pues cuenta la leyenda que este señor se hizo poner esa, pero simplemente para demostrar valor, porque cuando fue, como digo, fue degollado y no ahorcado, como dice el refrán. Bueno, y aquí tenéis un auto de fe, esta es un retrato, esta es una fotografía de Ricci, precisamente de uno de los autos de fe, 1680, con Carlos II, 150 acusados. Aquí se les hacía el juicio, aunque ya venía juzgado de casa, como digo yo, ya venía juzgado de casa de ahí de la Inquisición, y curiosamente aquí se hacía cualquier cosa menos lo de quemarlos, porque eso de quemarlos vivos estaba feo. Y además olía mal. En España no se quemaban a los... Públicamente. Entonces se les llevaba un quemadero a las afueras de la villa. Si tenías suerte, te quemaban muerto,
y si había renegado de alguna manera, pero alguno hubo. De todas maneras, esto forma parte de la leyenda negra porque en Inglaterra, en Francia y en En toda Alemania, Europa, en Alemania, Holanda. la caza de brujas y herejes y, en fin, gente que no cumplía, digamos, las estrictas normas de la época, aquí eran católicos, en otros lados eran luteranos Los o protestantes, pero daba igual, tú no cumplías las leyes suyos. suyas y te pasaban, bueno, pues te ahorcaban, te degollaban o lo que te tocara. Bueno, la procesión de la Cruz Verde era la cruz que pasa y la Cruz Blanca, que era la que paseaban en los juicios cuando se venían aquí a hacer los autos de fe. De hecho, tenemos en Madrid, en otro recorrido, la Plaza de la Cruz Verde, que nos recuerda esa cruz, porque era un lugar de paso también en los días de juicio. Y se les iba a quemar a la zona de San Bernardo, es decir, extramuros. Tauromaquias y representaciones. Lo que hay que contar es que los toros no eran como ahora. Claro, Los toros entonces se alanceaban y a caballo. y a caballo. Y eran los nobles, no había toreros profesionales como ahora tenemos, como hemos conocido o han conocido nuestros abuelos a Manolete, Lagartijo o Cucharet, ¿no? No, no, ya eran los nobles los que alanceaban a los toros. Y hay una anécdota curiosa, que es la de Felipe IV, Juan de Tasis, el conde de Villamediana, que parece ser le tiraba los tejos a la reina Isabel, la primera mujer de... Y apareció este señor con su cuadrilla, que eran sus criados, bueno, con lleno de oropeles y un cartel que decía estos son mis amores, y eran duros reales. Es decir, era una moneda real como insinuando que su amada era la reina. El rey, que estaba ya picado, ¿eh? Habla con su jefe. Bueno, Vergel era digamos, Sí. el jefe de la policía de la época. Y este señor también había recibido las pullas del susodicho conde de Villamediana, porque también había insinuado que tenía amantes la mujer de este señor tenía amantes, ¿eh? Qué lujoso va Vergel con su corona de diamantes, no, con su corona no, con su, ahí lo tengo por ahí, Collar. con su collar de Diamantes. diamantes que fueron antes de amantes de su mujer. Esto es un trabalenguas o calambur que se le daba muy bien a los del siglo de oro y que yo, perdonadme, se me ha trabado la lengua como se diría normalmente. Bueno, como estaban ya picados tanto el Vergel como el rey, ¿eh? Cuando la reina dice, cuando este señor entra a matar de pie o a caballo, como se mataba, la reina dice, qué bien pica el conde. Y el rey mosqueado dice, sí, pero pica alto. Y entonces cuenta la leyenda que cuando salió de la Plaza Mayor, de la Casa de la Panadería, hacia Palacio, totalmente cabreado, le dice a Vergel que a ver quién le quita a ese hombre por el conde de Villamediana. La historia ya la sabemos. El conde de Muy Villamediana, asesinado. días después, muere asesinado casi a las puertas de su casa en la calle Mayor. Decidme quién mató al conde, etcétera. Y el impulso soberano, termina la frase del verso, que unos atribuyen a Lope de Vega, pero que en realidad parece ser que era de Calderón, que era íntimo amigo del conde de Villamediana. ¿Veis? Una de las muchas leyendas, historias a raíz de nuestra querida Plaza Mayor. Los mercados, aquí veis bueno, pues una estampita que recuerda el Sí, mercado los de la mercados. época. La amiga Paloma, que es En especialista mercados. en mercados, nunca mejor dicho, nos lo puede contar cómo eran los mercados. Bueno, pues una de las cuestiones importantes de los orígenes de los mercados es desde la época musulmana. Lo que ahora actualmente es la calle Mayor, que iba desde la Alcazaba, luego posteriormente el Alcázar y luego el Palacio Real, hasta la Plaza Mayor, era la zona de Zoco, la zona del mercado. Cuando pasa a Madrid a manos cristianas de nuevo, se crea una muralla medieval que va justo en el límite
de la Plaza Mayor. Había una serie de puertas que eran las puertas que se cerraban y se abrían para el paso al interior de la ciudad. Felipe II en 1561 desarrolla la capitalidad de Madrid, hace Madrid capital de España y elimina el pago del portazgo. O sea, para pasar a Madrid, al interior, había que pagar una cantidad. Felipe II lo elimina. Entonces, a partir de ese momento, convierte la Plaza Mayor en el lugar de mercado, de intercambio pues, de productos perecederos y no, y de todo tipo de comercio, ¿vale? Eh, Fijaros que estamos hablando de Felipe II, pero ya anteriormente otro rey, que es Enrique IV, autoriza el mercado, ¿vale? Dentro de la ciudad. Y fuera, pues lo que comentaba antes Alejandro, estaban los productos que eran de menor calidad y estaban a menor precio. Bueno, salimos de la Plaza Mayor para irnos a otra placita que está justo al lado. El mercado de San Miguel, ¿vale? La plaza de San Miguel y la cava de San Miguel. El nombre de San Miguel, el arcángel San Miguel, era uno de los altos dignatarios de la corte celestial y San Miguel era el guerrero, ¿vale? Era el patrono de los ángeles guerreros. El mercado, la iglesia de San Miguel de los Octoes, de un origen medieval, es una de las principales y primeras iglesias que se construyen en Madrid. Luego nos contará Alejandro, pues es una de las pocas parroquias, 12 parroquias eran, ¿no? 10. 10 parroquias en Madrid y San Miguel es una de ellas. Actualmente es un mercado de hierro, ¿vale? Un mercado de hierro que ahora es un mercado gastronómico más turístico, pero fue un mercado desde principios del siglo XX y anteriormente ya era un mercado también en la plaza al aire libre, ¿vale? Sí, la pena es que como es un mercado gastronómico, pues ahora está cerrado por el culpa COVID, de la... pero creo que lo van a ir abriendo. Bueno, ojalá lo abran lo antes posible. Es uno de los pocos mercados de cristal. En Barcelona hay algunos, El de la boquería, boquería. se hicieron por todo Madrid y por toda España porque era un programa, como me ha contado a mí muchas veces Sí. Paloma, de mercados que se van haciendo a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. Para higienizar. Es- Para que sea una forma más higiénica, está recogido durante un techado. El acristalamiento es posterior, ¿vale? Es de ahora moderno, pero eran como toldos y rejillas para que no diera directamente el sol en los productos y se pudiera tener controlado un poco esas medidas higienistas muy en boga en finales del 19 y principios del 20, para centralizar la venta de los productos y sacar también un poco esa condición de poderlo comprar en cualquier lado. Hoy tenemos la Plaza de los Mostenses, que ya no tiene mercado. Ya no tiene mercado. El de la Cebada, que es nuevo porque el antiguo desgraciadamente se derribó, y es otra de las rutas que se pueden hacer, ir de mercado a mercado y tiro porque me toca. Puedes ir con el carrito de la compra, dejarlo, hacer la visita y luego volver y comprar los productos que te interesen. Bueno, Escalerilla de Piedra, que es el nombre oficial, salva los 8 metros que hay de desnivel entre la Plaza Mayor, por aquello de la Laguna de los Lujanes, y el resto de la calzada, que salimos a la calle Cuchilleros y a la entrada de la cava de San Miguel, que la veis aquí. Lo que hay en la foto del centro es muy curioso, es el púlpito famoso, es del siglo XVII. Parece ser que era porque había ahí una taberna y para que los borrachos no se cayeran en las escaleras. El desnivel de 8 metros, ahí como digo yo, cogían el giro de la barandilla y salían por el portal de Paños hacia la calle Gerona o a donde fueran. Bueno, pues este púlpito es muy famoso en la Guerra de la Independencia. Desde ese púlpito un fraile de los Gilitos, así llamados porque eran del convento de San Gil, no os penséis otra cosa, que es otra historia, lo del Gil y tal, famoso.
Bueno, pues este monje desde este púlpito arengó a los madrileños a luchar contra los franceses el glorioso 2 de mayo, que es otra de las visitas que nosotros también hacemos en Madrid. Y así salimos al Arco de Cuchilleros por el otro lado. ¿Veis aquí a la derecha el desnivel que va haciendo forma curva de la cava de San Miguel porque sigue la antigua muralla? Y hay un contrafuerte porque hay una diferencia de 8 metros Claro. entre... cuenta Pérez Galdós que Fortunata, que vivía en la cava, en vez de que vivía a la altura de un tercer piso, lo que hacía era entrar por una tienda de la Plaza Mayor y se ahorraba 2 plantas. Claro. 2 escaleras en aquella época sin ascensor. Dos Tramos, pisos de 2 pisos. escaleras. Y además de los saltos de 4 metros, pues que era para tal. El arco de cuchilleros da nombre a que aquí se ponen los del oficio de los cuchilleros, es decir, porque al lado estaba la casa de la La carnicería. carnicería. Hay que tener el trabajo cerca de lo que nos da de comer, ¿no? Bueno, aquí veis una panorámica de noche y lo que hay a mano izquierda debajo del arco son las famosas cuevas de Luis Candelas. Bueno, Luis Candelas es un personaje histórico, mitológico, madrileño. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi amor, Mi amor. pena, qué pena. En Madrid te busca para perderte, yo solo te busco para quererte, que era, si no mal era una zarzuela, una Sí, opereta que Concha Piquer populariza en los años 20, los sí. años 30, bueno, por ahí. Y O sea, que bueno, decía que de la capa de Luis Candela se querían meter muchas mujeres, porque era muy enamoradizo y además debía de ser muy guapo. Y luego en la época de romántica, pues esos personajes tenían mucho tirón. bueno, sabéis que Luis Candela, bueno, con el tiempo él visitaba ese lugar que era una antigua tienda de telas o no sé qué, como un doble entrada por aquí y por el tal, con lo cual siempre que le buscaba la policía, él entraba por un lado y salía Ya por por otro. otro. Lo de casa con 2 puertas malas de guardar, pues eso. Todas esas covachas, covachuelas, pasadizos, se han ido cegando y en muchos restaurantes o locales o inclusive viviendas todavía hay tramos y en restaurantes y en locales de eso pues suelen pues, poner o si son muy amplios comedor y Comedor si no son muy reservados. amplios reservados y si no son muy amplios el servicio abajo a la derecha como siempre Exactamente. que eso de bajar escaleras a veces nos molesta pero bueno, en el Arco de Cuchillero tenemos las cuevas de Luis Candelas. Aquí hay una anécdota muy divertida, y es que en la puerta hay un señor vestido de bandolero. ¿Verdad? Luis Candelas solo se disfrazó de bandolero una vez y era para asaltar con compañía de otros bandoleros el coche de postas que venía de la sierra. Eso es. Porque si tú vas vestido de bandolero por Madrid, es en carnaval, porque es en el único momento en que la policía no te iba a detener. Fíjate. Él se disfrazaba de cualquier cosa, lo sabemos, hay anécdotas divertidísimas, luego contaremos De otras. mujer, llegó a disfrazarse de mujer. Llegó a disfrazarse de mujer y hay una anécdota de que había gente que hasta cuando le robaban Luis Candelas o su tropa, encima salían tan contentos porque no era violento. Claro. Él sí se junta con el balsero y con el sastre, que sí habían sido 2 matarifes anteriores. Él consigue convertirse que las 3 cuadrillas más importantes de ladrones en Madrid, Dejen de matar. regentarlas él, dirigirlas él, y a partir de entonces todos sus golpes son, digamos, lúdico-festivos, aprovechaticios. De Robin Hood no tenía nada, ¿eh? Él, si lo daba a los pobres era para que le ayudaran a salvarse Él robaba a los ricos, eso sí. Inclusive a uno le llega a robar en 2 ocasiones, que ya Wanda Bémole. Un señor que había sido oidor de fuera de España, jubilado, viene a Madrid, muy rico. Entonces Luis Candela se inventa que era Luis de los Cobos, que es un antiguo perulero, es decir, uno que ha venido del Perú rico. En realidad él había heredado de su madre viuda del negocio de ebanistería de su padre y en vez de trabajar en el oficio de su padre, que le hubiera dado muchas rentas porque era un buen negocio, él se dedicó a la delincuencia casi toda su vida. Bueno, pues a lo que digo, se viste de ricachón y engaña a este señor cuando le enseña un reloj de plata y le dice que tiene uno de oro en su casa. Entonces él
dice que tiene prisa, se va a casa de este señor, dice que le ha robado el reloj de plata, dice que es amigo de este señor, va a casa de él, le convence a la viuda de que le preste el otro reloj porque este lo va a llevar al relojero porque está atrasado y al final se lleva a los dos de morro. Pero es que años más tarde se entera de que este señor le encantan los pájaros, se viste de pajarero y le vuelve a robar en su casa. ¿Qué pasó? Que al final la avaricia rompe el saco, roba a la sastra de la reina María Cristina y eso es lo que hará que toda la policía de España le busque, lo trinquen y al final, bueno, al final lo contaremos más tarde. Más tarde, más tarde. Bueno, llegamos así a una de las barberías más antiguas de Madrid, el 15, parece, esta de Eladio Grumeta en 1900, parece ser que hay otra anterior en la calle Alcalá, según han contado, tenía una iguala de 30 pesetas al año, lo cual era una novedad. Y además, como me ha contado mi amigo el barbero, que aquí lo conoce Paloma, Sí. Entonces había dos precios, era con conversación y sin conversación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir a principios del siglo, y aunque había prensa para aburrir, mucha más que ahora, y mucho más libre que ahora, todo hay que decirlo, Sí. la gente como no sabía leer, pues era el barbero el que le contaba o hablaba de todo y tal. ¿Que querías conversación? Pues era una perrica o más. Luego, si era sin conversación, pues oye, no te soltaban ni como nada, ni de toros, ni de fútbol, que estaba empezando entonces, boxeo, y sobre todo cesta punta, el high alive, que era esa tradicional cesta punta o pelota vasca, que era tan popular en Madrid que llegamos a tener 15 polideportivos de estos, Sí. o high alive, uno de ellos todavía se conserva, el Betty High, que se puede visitar, aunque hay visitas, digamos, restringidas porque está en rehabilitación para, se supone que convertirlo en... Bueno, que era la sala de cotilleos y de novedades, las peluquerías. Exactamente, porque entonces no había televisión. Y radio tampoco, o sea que habría que contarlo más tarde. Y así llegamos a casa Sobrino de Botín, que según cuenta el Guinness, es el restaurante más antiguo del mundo, que siempre ha sido restaurante. Ha cambiado varias veces de propiedad, eso no importa para la guía Guinness, lo que importa es que el negocio siga siendo el mismo. Tienen el mismo horno de 1725, cuando hacemos nosotros la visita dejamos unos minutos para que la gente pueda entrar a verlo, una amabilidad que tiene la casa con nosotros, y aquí hay que contar una leyenda. No es verdad que Goya estuviera de lavaplatos en Botín en sus años mozos. Cuando Goya viene a Madrid, viene ya enchufado por sus cuñados y va a trabajar directamente en los cartones de la fábrica de tapices. Con lo cual es una de las leyendas urbanas de este mítico restaurante. Mítico restaurante en el que sí era habitual Galdós, porque lo cuentan sus historias, y ahí hay una plaquita que así lo cuenta. También era habitual Hemingway, y muchos personajes, bueno, pues tienen fotografías de los reyes de antes y de los de ahora, con bueno, presidentes de Estados Unidos, reyes de otros países y tal. Bueno, pues Botín empezó en 1725, Jean Botín, que era el francés, como le pasó a Lardy, que también era francés. Vienen además los dos como cocineros de gente de la nobleza, y luego se independizan. Bueno, pues cada uno en su estilo. Lardy es bastante posterior a Botín, pero bueno, los dos son dos de los grandes restaurantes que han estado siempre de moda. Y aquí tenéis la placa de nuestro queridísimo Mingote. Es otro recorrido virtual porque son 100 y pico y no se puede hacer un recorrido paseando físico, pero sí virtual, de todos los negocios que son más que centenarios. Una placa que te pagas tú de tu bolsillo. Conozco sitios que no se la han comprado porque hay que pagarla, pero que te concede la Cámara de Comercio, y bueno, como veis, es un diseño de nuestro añorado Mingote. Aparecen los Fortunata y Jacinto y en alguna otra obra de Galdós, y por lo tanto hay una placa. Bueno, aquí llegamos a la plaza de Puerta Cerrada, así llamada porque era otra de las puertas del Madrid cristiano. Oficialmente se llamaba de la Culebra, en forma de zigzag, con lo cual al otro lado había una laguna
y entre que si entrabas por un lado y te robaban por el otro, y entre que cuando llovía Ya, o tal, se tenía que cerrar porque no se podía pasar. pues todo el mundo empezó a llamar la puerta cerrada, y como era un lugar de la frontera entre Madrid y Extramuros, pues era el lugar adecuado para duelos, era el lugar para ciertos encuentros furtivos, hay una placa que luego veremos: fui sobre agua edificada, mis fuegos de muros son, esta es mi alcurnia y mi blasón, que es el origen de la villa de Madrid, la muralla mm, de De sílex, que Siles. producía rayos, o cuando chocaba otra piedra o los rayos del sol. De ahí dice que mi muro de fuego son, y sobre agua porque la palabra Majerit, Madrid, significa arroyo matrice o arroyo principal. Tiene una cruz que no tiene nada que ver con la No, religión. Es curioso porque en 1804, siendo alcalde de Marquina, poco antes de la Guerra de la Independencia, se decidió quitar todas las cruces que había en Madrid, por la sencilla razón de que la gente ya era descreída y, bueno, pues las rompían, las profanaban, en fin, y hubo un plan de quitarlas todas. Pero curiosamente su mujer, porque él era vecino del barrio, su mujer y los vecinos empezaron a protestar, y el pobre Marquina no le quedó más remedio que hacer caso, a sobre su todo a su mujer, mujer, sobre todo porque a su mujer. si no duerme en la calle, y hubo bueno, los madrileños, que somos tan dedicados al choteo y a pitorrearnos de todo, cruz sagrada o cruz divina, que te salvaste de las iras de Del Marquina, pérfido Marquina. del pérfido Marquina. Pero no es una cruz religiosa, lo que marca Es una vía de de agua. agua, lo que marca es un sitio por donde se medía el agua, se comprobaba la calidad del agua, es decir, era un sitio, pues digamos, que tenía su llave para que los fontaneros de Madrid Reales de Madrid. pudieran ver el control del agua y la calidad de la misma. Pero ahí se nos ha quedado, bueno, hay otra, la de la Plaza de la Cruz Verde, La también Cruz tiene Verde también es pero otra. vamos, esa sí que era por la Inquisición, como hemos contado algo. Y una curiosidad que nos va a contar nuestra amiga Paloma: la leyenda de Felipe IV y su amante. Si no te la sabes tú, te la cuento. Cuéntamela, Te cuéntamela, la porque cuento. yo sabes que Felipe IV tuvo muchos amantes, pues dime tú Ya se te ha cuál de ido. ellas se Bien. me ha ido. Bueno, pues dice la tradición que una tal Laura o Leonor, o no se sabe cómo, porque Ah, cada tradición nos claro, cuenta claro, una claro, cosa, claro, claro. tenía un amante aquí que, además, viuda, joven, guapísima. Bueno, Felipe IV no era tonto, evidentemente, No, era mujeriego, no tonto, no las elegía así como así. Bueno, pues resulta que esta dama recibía un día sí, otro no, un visitante. Elvira, Elvira era el otro nombre. Elvira era el nombre. Bueno, según la leyenda, tiene varios nombres, y tampoco es cuestión de saber el nombre de la dama. La curiosidad es que el teniente de alcalde también le gustaba esta dama. Y claro, estaba mosqueado porque tuviera un visitante nocturno, día sí, día no, que venía en una carroza oscura sin escudo, porque claro, si pone el escudo del rey ya le hemos Ya pillado. tenía pillado. Y el tío no sabe. Y encarga a sus secuaces, es decir, a policías, amiguetes suyos, porque A a soplones. soplones, oye, me vigiláis a la dama, y cuando venga el individuo, decís: el pájaro está en la jaula, yo vengo, le detengo, y así quedó bien con la señora. Total, que ocurre eso un día, el tío aparece, se pone a buscar por toda la casa y no aparece el individuo, su supuesto El amante, susodicho amante. Y cuando se va a retirar, ve que las cortinas se mueven, que por debajo de las cortinas se ven unos pies. Y dice: ah, te he pillado, malandrín. Y cuando va a abrir la cortina, la dama le dice: caballero, tener en cuenta que lo que vais a ver es un retrato tan fiel del rey que os vais a quedar de piedra. El hombre no se lo cree, evidentemente, y cuando abre, ve al rey en paños menores. ¿eh? Educadamente cierra la cortina y le dice a la señora: ni el mismísimo Velázquez hubiera podido retratar al rey tan bien como yo lo he visto. Buenas noches. Y se fue por donde vino. Bueno, la leyenda, si no nevera, event trovata, como diría el otro. Una de las muchas leyendas que se cuentan de Felipe IV y de sus
y de sus amantes. Y aquí llegamos a la calle de la Pasa y yo paso la voz a mi compañera Paloma. Vale, pues estamos en la calle de la Pasa, una calle muy estrechita, cortita, pero que tiene una historia muy importante con otro callejón, que es el callejón del Panecillo. Ahí le Voy a tengo. contar las dos historias juntas, ¿vale? Si vamos a la calle de la Pasa, nos encontramos con el edificio más importante, que es el arzobispado. Tanto el callejón del Panecillo como la calle de la Pasa están una pegada a la otra, una esquina y otra de este edificio que es el arzobispado. La calle de la Pasa viene junto con la del Panecillo porque en la calle de la Pasa lo que hizo uno de los infantes, hijo de Felipe V, el primero de los Borbones, el infante Luis, fue arzobispo de Madrid y Madrid-Alcalá, ¿vale? Y Toledo. Toledo más bien, pero bueno, y tenía su sede en este edificio y era muy dado a la caridad. Entonces, en la calle de la Pasa, en una de las ventanas, en una de las puertas, lo que hacía el señor infante era repartir limosna en forma de puñaditos de uvas, de pasas, para dar de comer a los pobres a condición de que hubieran venido de misa. Eso sí. Claro, aquí la Hay que estar, cosa hay tenía que, que estar santificada. hay que, Bien. Y el callejón del Panecillo, que está justo en la primera de las esquinas, nos encontramos con que también lo que se hacía era dar pan. Pero, pancillo, panes pequeños. Pero claro, era tan estrecho, como podemos ver en la foto, tan estrechito, tan estrechito, tan estrechito, que no cabían. Y lo que se formaban unos tumultos, porque la gente lo que quería se agolpaba para que le dieran el pan. Porque aquí no debía de haber condición para ir a misa. Entonces había más gente. Tanto el panecillo como la pasa, pues estaban vinculados a obras de caridad de este infante, que cuando ya él dejó el cargo, pues se dejaron de hacer, porque lógicamente que lo diera un infante hijo del rey estaba bien, pero que lo hicieran los demás, pues era demasiado peligroso. Otra cuestión importante es que no sé si ustedes se acordarán, o vosotros os acordaréis de un refrán muy madrileño, pero muy poco conocido, que dice, quien no se casa quien no pasa por la calle de la Pasa. Y es porque el arzobispado tenía la sede del registro de casamiento. Entonces, las parejas que se casaban tenían que ir a registrarse, eclesiásticamente hablando, firmar o recoger el acta del casamiento en este lugar. Entonces, si decía eso, que si no pasabas y no ibas a la vicaría a recoger el certificado de matrimonio eclesiástico, pues no te habías casado. Esa, Bueno, esa es. ese era un dicho que mi padre y mi madre me regalaron a mí cuando yo me fui a casar y ya no necesité ir a la calle de la Claro, Pasa. Ya ibas a tu parroquia y el cura te lo claro. organizaba todo. Te lo, Y lo que veis ahí es una reja porque con el tumulto de la gente se cuando cerró. se cerró porque en realidad son la casa privada del arzobispo cuando está en Madrid. Y Claro. evidentemente los tumultos no se organizaban solo a la hora de dar pasas o tal, sino que se informaban colas ahí, pues todo. Y luego con el desuso de la calle, pues se ha aprovechado para cualquier cosa no demasiado legal Legal. y entonces, bueno, pues se ha cerrado y de hecho no la encontramos casi siempre cerrada. Aquí tenemos un par de placitas, la del Conde de Miranda y luego la del Conde de Barajas, que hemos pasado por ella, porque pertenecía a esta familia ilustre, que eran condes de lo que hoy es un distrito de Madrid, el último distrito de Madrid que se incorpora, como sabéis, en los años 50 a la capital, pero que antaño era un Un municipio. municipio propio y, como otros muchos pueblos, ha tenido su propio título nobiliario, en este caso Plaza del Conde de Barajas. Luego tenemos la Plaza del Conde de Miranda, que todo el mundo conocemos como la Plaza de las Carboneras por la iglesia. Pero es curioso porque en esta Plaza del Conde de Miranda, la fachada, que ya no existe, tenía esta decoración con el escudo de armas al que acompañaban dos atlantes. Los atlantes son dos gigantes
Igual que están, bueno, pues igual que en otras veces se ponen señoritas más o menos ligeras de ropa, aquí para darse más, como más importancia se ponen dos atlantes. La gente empezó a llamarla de lo de los gigantes Y y luego además, los salvajes. ya luego de los salvajes, y además era tradición antiguamente cuando existía esta fachada de que los padres amenazaran a los niños con llevarte a la casa de los salvajes. Era como que viene el Coco. Bueno, ahora el Coco ya no asusta a nadie, porque Coco suele ser personaje de los teleñecos, pero en aquella época parece ser que una de las cosas con las que los papás o las mamás amenazaban al niño para que fuera al colegio, que comiera lo que no que le gustaba, era llevarles a la plaza de los salvajes. ¿Por qué decimos lo de la plaza de las Carboneras? Porque el convento, que en realidad se llama del Corpus Christi, ahí tenéis el convento de las Madres Jerónimas del Corpus Christi. Toma Voy a por un caramelo. un caramelito. Bueno, mientras lo cuento yo. Fundada en 1607 por una descendiente de Beatriz Galindo, Beatriz Ramírez de Mendoza, era descendiente de Beatriz Galindo y de su marido el artillero, que sabéis que hay una zona de Madrid que se llama La Pina, aunque tenemos un distrito fuera del Manzanares que hoy lleva su nombre. En fin. Bueno, pues esta buena mujer, que era de familia rica y acomodada como su antecesora, pues funda este convento, llamado pues del Corpus Christi, como se podía haber llamado de María Auxiliadora o de cualquier santo. Pero ¿por qué le llamamos de las Carboneras? Porque apareció una imagen, es la misma historia de la Virgen de la Paloma. Alguien que encuentra una imagen en una carbonera o en un descampado, donde sea, en este caso era un sacerdote, en una carbonería cercana, dedicada a la Inmaculada, que lo dona al convento. Y entonces, a partir de entonces, se llama de las. Aquí tenéis el convento de las Jerónimas con la fachada principal y el supuesto cuadro, porque este cuadro, no sé, yo en una carbonería me parece a mí demasiado bonito para que nadie lo tire. Y es curioso porque en Navidades este convento expone un Belén, de Quito, de la capital de Ecuador, donado por una monja que era la dote en el siglo de oro y por lo tanto una tradición que se mantenía en los conventos, y es a partir de cuando viene Carlos III como rey a España y trae ese precioso Belén de miles de figuritas que llamado del príncipe, que casi todos los años se expone en el Palacio Real, que era para su hijo, el futuro Carlos IV. Bueno, pues es entonces cuando se populariza en que las familias españolas, primero las ricas, y luego ya todo el mundo pone los belenes. En mi época era el niño del huevo, porque era un Belén muy, muy bonito, muy pequeñito, de murciano, que era el que teníamos casi todas las familias en casa. Se te rompía una figurita, no había problemas, porque tienes repuesto al año siguiente en la plaza mayor. Estoy acordándome ahora que dice Alejandro, en mi casa, en casa de mi madre, mi hermano, el pequeño, todavía va a casa de mi madre a ponerle el Belén. Lo pone en diciembre y lo quita en febrero. Bien. O sea, que se tira 2 meses el Belén montado en la casa de mi madre. Es que ya que lo monta bien. Pues ya lo monta, y además es un señor Belén. No. Es de 2 mesas con todo. O sea que lo de la tradición del Belén es en la familia mía ya una cosa. Y ya hay un refrán que dice hasta San Antón Pascuasón. Y en la iglesia de San Antón, el 17 de enero, cuando uno va a bendecir a los animalitas, el Belén todavía está puesto. Lo suelen desmontar la semana siguiente, por tradición. Y en muchas iglesias, si no lo mantienen hasta entonces, desde luego. O sea, que se supone que oficialmente hasta Reyes. Hasta Reyes. Pero claro, hay mucha gente que lo espera el fin de semana, en las parroquias hasta el domingo siguiente. En fin, una vieja tradición. Y aquí llegamos a la calle del Codo. Hombre, la famosa calle del Codo. Calle de duelos y de quebrantos, ¿no? Quebrantos porque estaba acodada, ¿no? Y de duelos porque dicen que era famosa porque al ser oscura y estrecha y pequeña y en ángulo, pues no se podía ver lo que pasaba al otro lado. Hace años el ayuntamiento organizaba
no con voluntarios, sino, bueno, Bueno, era con guías visita, oficiales, sí. guías oficiales, y había un Madrid del Capitán Alatriste, que yo la realicé nocturna, por supuesto, y efectivamente, cuando andábamos en el callejón, se oía el silbidito del enemigo del Capitán Alatriste, personaje que a mí me encanta, de Pérez Reverte, Sí. y que para El Malatesta, el ¿no? Malatesta, pues se oye el silbidito de la Malatesta y cómo va con la Clac, 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 espada clac, 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 clac. sonando por la piedra. Claro, tú ya te imaginas, te tienes que apartar porque por el otro lado va a venir evidentemente el Capitán Alatriste a enfrentarse a Malatesta. Bueno, luego hay otras actividades que yo me encantaría que volviera al ayuntamiento a realizarlas porque eran visitas teatralizadas que se hacen en otras poblaciones de Madrid o por toda España y por todo el mundo y que te recrean un poco ese ambiente de la época que a veces pues está bien, que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, al final de este recodo está esta puerta de herradura que es de la casa de los Lujanes. Y aquí viene la leyenda. La torre, ¿no? La torre de los La Lujanes. casa y torre de los Lujanes. En fin, aquí viene la leyenda de la estancia en este sitio del rey francés Francisco I, que fue capturado en la batalla de Pavía por Carlos I. ¿Por qué digo leyenda? Porque lo más normal, bueno, hay una parte de realidad. Historia, como todas las leyendas siempre hay. Bueno, esta casa de los Lujanes era la residencia oficial del alcalde de turno, porque no había ayuntamiento a la sazón. El regidor, ¿no? El regidor de Madrid. Y entonces es posible que ese señor regidor de Madrid estuviera aquí el rey en unos días. Claro. Mientras se habilitaba en el Alcázar de los Austrias el aposento, porque este rey estuvo bastante tiempo en Madrid, luego se firmó la paz de los Pirineos. Estuvo prisionero, pero estaba prisionero de lujo. De lujo. Bueno, ahí viene la anécdota. Venía este señor tan emperifollado que cuenta la anécdota de que hubo un madrileño que iba y dijo, viva el lujo. Y el rey cabreado, el rey español cabreado, le mira al individuo y el otro, que debía ser un madrileño de estos que tienen salida para todo, dijo, viva el lujo y quien lo trujo, es decir, quien lo trajo. Con lo cual el Carlos I ya se enfadaría menos. Bueno, cuenta la leyenda que le hicieron entrar por esta puerta para que se agachara ante los nobles que le esperaban dentro. No. También cuenta la leyenda que cuando salió de posaderas, enseñando el trasero a los madrileños. Sena Nevero, evento gato. La leyenda, sobre todo, la cuenta Lope de Vega, que miente más que habla, que dice que él nació... Bueno, no que mienta, es que exagera. Bueno, exagera, no. Él dice que ha nacido en una casa puerta por puerta o pared por pared por donde el rey español engañó bueno, pues hay que decirles que la casa de Lope de Vega está en la calle Mayor, sí, pero en la otra acera. En la otra acera. Con lo cual no creo yo que tuviera pared por medio. Pero en fin, era cosas de don Lope que como cobraba del ayuntamiento se inventó hasta milagros de San Isidro. Claro. En fin, esa es otra historia. Bueno, así llegamos a la Plaza de la Villa, que cuenta con 3 históricos edificios. El más antiguo, como estábamos recordando, la Casa y Torre de los Lujanes. Plaza del Salvador, porque al otro lado estaba la iglesia de San Salvador, antiguo mercado. Al fondo, la casa de Cisneros, que no es del cardenal, sino de su sobrino. Y a mano derecha, lo que hoy es el antiguo ayuntamiento. Yo sigo diciendo que esto es el ayuntamiento, la alcaldía está en Cibeles. Claro. Tenía 2 puertas porque tenía 2 funciones. Por una puerta entraba el alcalde y los concejales y por otro los ladrones de la villa. A veces se intercambiaban una puerta con otra, que eso se han dado casos. Bueno, ¿por qué digo los presos de la villa? Porque en Madrid, que era villa y corte, teníamos 2 alcaldes y hasta teníamos 2 jueces, porque no es lo mismo juzgar a un noble que a un villano. Los villanos en el buen sentido de la palabra, los vecinos de la villa, nada de villanías de otro sentido. Bueno, pues los nobles estaban encerrados en la cárcel de corte que está en la plaza de la provincia. Detrás de la Plaza Mayor. De la Plaza Mayor, exactamente, que luego fue Ministerio de Ultramar y ahora es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mal llamado Palacio de Santa Cruz, porque ni es palacio, ni perteneció nunca a los Santa Cruz, ni está en la Plaza de Santa Cruz, no señores, está en la Plaza de la Provincia, pegadita a la Plaza de la Cruz, sí, pero la Plaza de la Cruz está en el otro lado. En fin,
Bueno, eso es porque a Alejandro le gusta mucho puntualizar para que históricamente nos acordemos, pero a veces sí, las cosas son... las llamamos como las llamamos y es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, pues como digo, se llamaba la Plaza del Salvador, ahí se reunía el concejo antes de que hubiera ayuntamiento, hasta que en 1346, como veis en la nota, Alfonso XI ordena que tuviera 12 regidores. Es decir, en aquella época había 12, en principio hubo, como decíamos antes, 10 parroquias 10 parroquias y un regidor. colaciones y un regidor. Uh-huh. Luego empezó a haber un regidor por parroquia, luego las parroquias se convertirán en cuarteles, los cuarteles hoy distritos. Y cada uno tenía su alcalde, con lo cual a veces se confunde el alcalde de la villa con el alcalde del distrito. Lo que serían hoy tenientes de alcalde o concejales de distrito, de barrio. Bien, la iglesia de Salvador se derriba siendo rey Felipe III por la necesidad de hacer el nuevo edificio, que precisamente el solar era propiedad de los Lujanes, porque todo ha pertenecido a esta familia noble. De la plaza de los Lujanes veis la torre, que fue telégrafo óptico. Sí. En ella vivió, fue el telégrafo óptico, como podéis ver aquí. Fue la casa de Cisneros, que era de un sobrino del cardenal, 1537. El cardenal, si no mal creo, muere en 1516-17, cuando está esperando que venga Carlos I a España, y fue remodelada con el ayuntamiento, y ahora están unidos con un puente aéreo hecho por Bellido a principios del siglo XX, y en esa casa nació el conde de Romanones y murió el general Narváez. Bueno, aquí veis la otra, es ese pasadizo que hay tan bonito sobre la calle de Madrid, que dicen que es la segunda después de la Rompelanza. Esto del Madrid antiguo, en el barrio lo diré, en el barrio de los Jerónimos, distrito Retiro, entre la calle Infanta Isabel y Reina María Cristina, está la calle, ahora mismo no me acuerdo, que no tiene ni numeración ni nada, es una calle de paso con una escalera para subir al colegio de Isabel la Católica. Además era de un músico catalán republicano que curiosamente está entre una reina y una infanta. Bueno, curiosidades de Madrid, que cada día nos sorprende con cosas nuevas. La estatua de don Álvaro de Bazán. Originalmente estuvo la de Felipe II. La de Felipe II. Ahí, sí. Bueno, y don Álvaro de Bazán, obra de Benlliure, en 1891, capitán general de galeras de Nápoles, fue el vencedor de la batalla de Lepanto, y no estuvo en la Armada Invencible porque se muere antes, pero él es el que la organizó. Y ahí hay un verso que en otra visita que hicimos en nuestro centro de mayores, a mi lado un señor mayor lo recitó y le dije yo a mi compañero: oye, un momentito, que aquí hay un señor que se sabe. Y se lo sabe él. Porque yo lo tengo que leer, y si me permitís os lo leo. El fiero turco en Lepanto, en la tercera, el francés, es una isla portuguesa. En todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada. Es un verso de Lope de Vega dedicado, que es el que consta en la peana de esta estatua. La Plaza de la Villa, la Casa de la Villa, como veis, tiene dos entradas: la antigua cárcel y antiguo el ayuntamiento, Juan de Mora, luego Ardemans, y luego ya Villanueva lo termina de construir. La fachada que da a la Plaza Mayor, para que desde ese balcón se pudiera presenciar desde más cerca las procesiones, como el Corpus Christi y tal, puesto que la fachada principal queda un poco a trasmano, ¿no? Y empieza a usarse a partir de 1646, aunque no estaba terminado el monte. Bueno, la calle del Cordón es esta calle estrechita que nos lleva a la calle del Sacramento. La fachada
era la fachada principal de la casa de Cisneros. de Cisneros, porque la Plaza de la Villa no existía. Entonces la fachada principal y más bonita es la que nos da a la calle, Sacramento. en la calle Sacramento. Como veis, la calle del Cordón, luego está la plazuela, la Plaza del Cordón al lado, que fue llamada calle del Azotado porque por ahí pasaban a los que azotaban Sí, en los autos de fe. Aquí tenéis otra vez otra panorámica en la Plaza la Plaza del Cordón del Cordón. y la calle del Rollo, que y la sería calle la calle del Rollo, que sería la que baja, sí. que también tiene otra historia. La Plaza del Cordón y la Plaza del Rollo están unidas al Madrid más tenebroso en el sentido de castigos religiosos o castigos civiles por delitos civiles o delitos religiosos. La calle del Cordón porque era donde se azotaba y la calle del Rollo porque era... Entonces el rollo era la piedra redonda normalmente que se impartía justicia. Normalmente se ataba a la persona castigada, se le ataba de manos alrededor del rollo y se le daba el azote o la que le correspondía. En muchas poblaciones el rollo estaba a la entrada de la ciudad y servía, como ha dicho mi compañera, de escarmiento para los maleantes. Así todo el que pasaba, entraba y salía, sabía que había que andarse con cuidado con la justicia, ¿no? Y además ese rollo era parte de lo que se llamaba el fuero, que en Madrid es de 1202, Alfonso VIII nos lo concede, con las 10 parroquias o collaciones que dieron origen a los actuales distritos, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta casa de Cisneros fue encerrado Antonio Pérez, que había asesinado a Escobedo, el secretario del hermanastro del rey. Bueno, eso ya es otra historia. Otra historia. Que si no, nos bueno, vamos muy lejos. lo curioso es que este señor que estaba aquí encerrado le permitían sesiones de vis a vis, es decir, visitas de su señora, y disfrazado de su señora, se escapó. Y luego se escapó a Francia y a Inglaterra, y el origen de la leyenda negra contra Felipe II viene de este señor. Bueno, aquí veis todo lo de que hemos estado contando, el Escobedo, el asesinato de Escobedo, que fue considerado el mayor villano junto a la princesa de Éboli, y bueno, pues él escapó como decimos aquí. La casa esta es la parte delantera, la fachada principal de la antigua casa de Cisneros, actual. Por cierto, la placa se está cayendo y no sé si el ayuntamiento va a hacer algo al respecto. Y aquí veis cómo los dos balcones separados originalmente era un balcón corrido. Era un balcón corrido precisamente para, bueno, pues para tener unas vistas de la calle Sacramento, que fue la primera que se peatonaliza para, bueno, más que peatonalizarla, que me la hacen plana, porque era por donde pasaban el Santísimo Sacramento, de ahí de donde viene el nombre, y las procesiones del Corpus, que es una de las razones por las que se trae la corte de Toledo a Madrid, para que las procesiones o los eventos sociales, religiosos, que en Toledo era una ciudad sigue siendo una ciudad pequeña, ahí acogotada por el Tajo y donde estaba la nobleza y el clero alto, y entonces esa es una de las razones por las que Felipe Bueno, la plazuela de San Javier probablemente es la plazuela más pequeña y las antiguas. Se llama de San Javier porque una de las casas era la Compañía de Jesús, que es su santo patrón y fundador. Bueno, lo curioso es que en una casa de estas tenía una amiguita, don Luis Candelas. Entonces lo que hacía es apostaba a sus amigotes, a su lugarteniente. En cada esquina él tenía su encuentro amoroso con la de turno, y bueno, pues era uno de los lugares frecuentes. Es una plaza muy chiquitita, recoleta, que a veces te la encuentras por casualidad cuando vas un poco callejeando a tontas y a locas. Alejandro, mira, se me está acordándome de lo que decías de Luis Candelas, el poemita, de las amantes de Luis Candelas, o sea, de lo ligón que era. Dice, debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid te está buscando para prenderte y yo solo te busco para quererte. En la calle que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta está abierta.
Estoy en vela para ver si me roba. Ay, Luis Candelas. Bueno, como veis, era un personaje muy popular, infinidad de delitos se le achacan, se vestía y se disfrazaba de cualquier... Bueno, hay uno muy gracioso, y es que para robar en una tienda de efectos litúrgicos, de estas que hay por la zona, cogen a un tonto, lo visten de obispo, alquilan una carroza, le ponen un escudo Pobre raro, hombre. le ponen un escudo raro y él aparece como criado del obispo. El obispo, como es tonto, le han dicho dos cosas. Tú, vale, vale, de vez en cuando bendices, y tal. Entonces lo sientan al obispo, al falso obispo, en la tienda. El señor, todo, vamos, ahora que ha venido un señor obispo, que es un obispado nuevo y que nos va a hacer una compra de lujo, y a todo esto el Luis Candelas, cálices de oro, bordador de seda y tal. Y luego se lo Bueno, lleva. se lo lleva, claro, el tonto se duerme Ay, ay, ay. en media bendición. Alejandro, eso no es políticamente correcto. Bueno, el obispo, el tonto obispo, con perdón de la expresión, se nos queda dormidito y Luis Candela, para no molestarle, dice, me voy aquí al lado, al arzobispado, a llevar los aperos y todo lo que hemos comprado, y ahora vengo para liquidar. El dueño se cansó y cuando se despertó el tonto, seguía bendiciendo a tontas y a locas sin Pobrecito. saber. Bueno, pues cuando se dio cuenta el dueño, pues parece ser y otros, luego tenían a gala que habían sido robados elegantemente, eso sí, Claro. porque era de guante blanco. ¿eh? Bueno, y Bueno, llegamos ¿eso es? bueno, vamos a contar primero cómo acaba Luis Candelas. Ah, sí. Le trincan por robar a la sastra. Huye con su amada, pero, claro, no tiene dinero. Y el muy idiota, perdóname la expresión, tiene que malvender lo que ha robado. Claro. Entonces, claro, la policía, que no es tonta, ha dado el aviso a todo el mundo de las joyas, que además era, A como todas digo, las monedas. la sastra de la reina, con lo cual era la ofensa mayor casi del reino, porque que el robes a un pobre, a un rico, a un noble, o desvalijes a un, no sé, a un carruaje de postas que viene con el dinero y tal, Claro. bueno, pues lo habían dejado pasar. Bueno, cuenta la tradición que una de las veces pasó varias veces por la cárcel y se escapaba o se libraba. Bueno, pues una de las veces Ah, roba una capa y cuando le va a dar fuego a un señor, el dueño se da cuenta de que esa es su capa. claro. Porque entonces, bueno, pues tendría alguna particularidad la susodicha capa. Y en vez de sorprenderse, le da fuego, le sigue y cuando va a reunirse en la taberna en la taberna que se solía reunir con sus secuaces para organizar el delito siguiente o repartir Botín. el botín, este hombre se lo ha chivado a la policía y la policía, que ya estaba tras la mosca en la oreja, lo trinca. Bueno, al final, huyendo de Madrid, le trincan por Valladolid, creo Valladolid. recordar, ya, le trincan, lo traen preso a Madrid. Él firma una carta pidiendo el indulto a la reina regente, diciendo que él no ha cometido delitos, inclusive a su amigo Olózaga, que le ha ayudado a salir de la cárcel y este se hace el loco. La reina, para dar escarmiento, Le dice que no. le manda Garroteville. Y es la primera persona que muere a Garroteville detrás de la Puerta de Toledo, porque hasta el año 23, si no mal creo, se hacía en la Plaza de la La Cebada, cebada. que es donde es ajusticiado Riego, cuando las revueltas Sí, señor. del año 20 a 23, el trienio liberal, que con la vuelta Bueno, como pueden ver aquí, entre él y yo nos repartimos Madrid y lo dejamos todo patas arriba. patas arriba. Bueno, Una cosita que se me ha olvidado, Alejandro, ponte para atrás. dime, Para atrás, para atrás. En la calle, la calle, las casas de la malicia. sí, perdón. Sí, Claro, claro, claro. Aquí es que nos hemos dejado a los maliciosos. Los madrileños no han sido siempre pues, muy dados a buscarse la ley. Donde está la ley se hace la trampa. Cuando llega Felipe II a hacer Madrid capital, se encuentra con un problema de alojamiento, ¿vale? No había hoteles como hay ahora, no había pensiones prácticamente, y entonces pues lo que hace es una orden, una ley, que la llama la ley de regalía de aposento, ¿vale? Entonces, en esa ley, a las personas que tenían casa de más de 2 pisos
que además tenían habitaciones que daban a la calle, pues tenían obligación, ¿vale? Obligación de alojar a algún criado de la corte. Hay que decir que en esa época de Felipe II, los criados podían ser desde arquitectos hasta nobles, porque el rey consideraba que cualquier persona que él pagaba para que trabajara para él era su criado, ¿vale? Podía ser un criado que traía los platos y servía la mesa, pero podía ser un relojero de prestigio o un arquitecto o un ingeniero. O sea que soldados, cualquier persona que no vivía en Madrid, que tenía que trabajar en la corte por un determinado tiempo, no tenía sitio donde alojarlo. Entonces, obligados estaban los nobles de Madrid y aquellas personas que tuvieran casa. ¿Qué hicieron los madrileños? Pues construir casas a la malicia, que es eh, construir ventanas, ventanucos hacia el interior y no hacia el exterior, y además jugar dentro con escaleras y con ventanas que estuvieran siempre a diferente altura, pero que no fuera visualmente visibles desde el exterior. Eso se llaman casas de la malicia. En la calle del Rollo, con la plaza del Rollo, hay una casa de esas todavía construida, que está en la foto, que está en naranjita, ¿vale? Entonces, las guardillas son posteriores. Hemos de decir que no se construían las guardillas para que no se pudiera ver que arriba había casa. Entonces, eran ventanucos Sí. para dar luz, pero luego tenían habitaciones por dentro. O sea, todo eran habitaciones, pero no se veían. Entonces no podían pagar, no les podían cobrar dinero por tener a alguien, porque además el rey pagaba al señor por trabajar para el rey, pero no pagaba al dueño de la casa. No. Luego tenía que ser de gratis. Por eso era regalía, porque regalaba. Lo regalaba, ¿vale? Entonces hay una historia muy interesante de Lope de Vega, que tuvo un invitado de esa época, el capitán Contreras, del que, bueno, pues Lope de Vega se nutría de todas las aventuras de este capitán para escribir sus novelas, sus cuentos y sus historias, pero al mismo tiempo le anima a escribir sus memorias. Y tiene que ser siglos después un escritor como Pérez Reverte que coge esa época y esa forma de escribir del Capitán Contreras para hacer pues sus novelas de capa y espada del Capitán Alatriste. Así que nosotros sí que hemos sido de casos de la malicia y muy picarescos. Sí. Bueno, ya sabemos eso, quien hace la ley hace la trampa. Esa casa todavía sigue. Sí. Hoy en día están protegidas, no se puede tocar el exterior, evidentemente el interior sí, bueno, ¿no? Pero también tienen su ley propia porque evidentemente es un vestigio de cómo era una casa a la malicia, como hemos recordado. Bueno, el recorrido terminamos en el Huerto de las Monjas, así llamado porque era del convento de las Bernardas de Madrid, que fundó Cristóbal Gómez de Sandoval, el duque de Uceda. El duque de Uceda. En 1615, el Palacio del Duque de Uceda está en la calle Mayor, fue luego comprado por el rey Felipe V para meter a parte del Consejo, y hoy es sede del Consejo del Reino, es decir, ese consejo que están todos los expresidentes del gobierno, creo que menos Felipe González, si no mal creo. No quiso participar de, bueno, pues, y Zapatero tampoco. Zapatero me parece que tampoco. Los socialistas no está ninguno. Ninguno. Pues mira, ellos han salido. Es un consejo que, bueno, pues es consultor del gobierno, pero que poca función tiene en realidad. ¿No está también la Capitanía Militar al lado? Y la Capitanía Militar. Bueno, es un edificio de estilo escurialense, probablemente también de Gómez de Mora, y en el recorrido del Madrid antiguo, que empezamos en la catedral y rodea la muralla cristiana y árabe, bueno, pues pasamos precisamente por la parte anteropóstera, como diría un amigo mío, de este palacio que
este señor fue el del convento. El convento desaparece. Todas las casas de alrededor hoy pertenecen, algunas son privadas, pero casi todas son oficinas municipales, pero nos han dejado el jardín, menos la fuente que procede de un palacete de la Castellana, es decir, de principio Del del 19. 19, principio del 20, y es un lugar recoleto que solo se puede visitar de lunes a viernes en horario normal, porque cuando cierran las oficinas, ambas salidas a la calle Sacramento, por donde hemos entrado nosotros, o la calle Mayor, que hay un desnivel, Sí, hay que salir por la calle Mayor si queremos, está al cerrado. principio está cerrado. Pero el resto de las semanas nosotros hacemos las visitas de lunes a viernes, normalmente por la mañana, y terminamos en este jardín recoleto que mucha gente no conoce, en pleno primavera, verano. Creo que, si no me recuerdo mal, Alejandro, era aprovechando el huerto que había, Aprovechando ¿no? el El huerto, huerto de las de monjas. las monjas de la Aquí Granada. delante, veis el muro ese da a la calle Segovia, Eso es. que era, bueno, pues el otro extremo del convento. Para que os hagáis una idea, entre la calle Segovia y la calle, bueno, pues era un convento de los grandes que había en Madrid de la época. Y bueno, pues esta es la historia, leyendas de este Madrid de leyendas que hemos iniciado Claro. hace ya hora y media casi. Madre mía. Hora y media justito, hemos ido por los pelos, que diría el otro. ¿De los pelos? Si nos descuidamos nos pasamos. Y ha sido un placer, como siempre. Si tenéis alguna pregunta, Sí, por favor. estamos encantados de poder resolverla si sabemos. ¿Oye? Alejandro, Uy. muchísimas Sí. gracias Sí. por la hora y media que nos habéis dedicado. A vosotros siempre. Aunque no lo estéis viendo, están aplaudiendo. Mira, Nosotros desde aquí también. eso es, el aplauso es para Pues vosotros. muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Vamos a finalizar porque tenemos una reunión y tenemos que cortar esta reunión. Bueno, ya sabéis que tenemos un Muchas montón de gracias, ha sido actividades estupendo vuestro y de paseo paseos, tanto y hemos virtuales aprendido como muchas cosas con online, vosotros hoy. tanto en presenciales como online, y cuando queráis estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Alejandro, Paloma. A vosotros. Un abrazo y hasta siempre. Igualmente, Alejandro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao. Chicas y chicos, os queríamos contar antes de finalizar la actividad. Nos quedan 3 actividades de esta semana. Tenemos mañana tenemos la actividad de Bego. Del taller de embotados de productos de la huerta, que nos van a hacer el ecohuerto. Y luego el jueves tenemos a Emilia Pardo Bazán con Javier de la Nava, que hacemos una actividad con él. Y el viernes programación de verano y desayuno, así que despedida entre comillas, porque como sabéis este año vamos a tener una programación de verano a través de esta plataforma y bueno, pues podemos seguir juntos desde la playa, desde la montaña, desde la piscina, desde allá donde estéis, así que no vamos a poder seguir estando en contacto. Así que os esperamos. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.